Tiene ahora la palabra el senador Juan Cepeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Su grupo parlamentario sí va a tener 2 participaciones. Gracias, presidenta. Adelante. Compañeros, compañeras, senadoras, senadores, hoy que estamos con la oportunidad de revisar esta glosa del primer informe de gobierno en materia de política exterior, creo que es justo que podamos reconocer la historia de nuestro país en materia de política exterior. Un país que ha sido amigable con los extranjeros, un país que se ha caracterizado por la libre autodeterminación de los pueblos y por la no intervención en los asuntos internos de cada país. De esto, históricamente, hay muestras y hay múltiples ejemplos. Pero en ese criterio y en ese principio, nuestro país no ha adoptado una política de brazos cruzados ante fenómenos de conflictos en algunos países y ha abierto sus puertas. Una política, como se le denominó, de brazos abiertos. Y así recordamos, por ejemplo, esos migrantes que escapaban de un genocidio provocado en la Segunda Guerra Mundial y que muchos judíos, también muchos niños, escapando de esa Segunda Guerra Mundial, llegaron a nuestro país. Posteriormente, la Guerra Civil Española obligó a miles de españoles, hombres, mujeres y niños, a que vinieran a nuestro país. Y nuestro país generosamente les abrió las puertas. Y al paso del tiempo, el aporte cultural, científico, artístico de estos exiliados españoles se hizo patente en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. ¿Y qué decir de Chile, cuando el golpe de Estado en el 71 obligó a muchos de ellos a salir de su país por la dictadura y la represión? Encontraron el refugio y su segunda patria aquí, en nuestro país, en México. Cuando la dictadura en Argentina también acabó con un gobierno democrático, muchos de estos argentinos, hombres, mujeres y niños, llegaron a nuestro país. Peruanos también, y recientemente, por allá por los 80s, inicios de los 80s, centroamericanos que venían buscando un lugar seguro porque en ese momento sus países estaban en conflicto, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, huyendo de dictaduras, y llegaron a nuestro país. Por eso, el papel de nuestro país en diversos momentos históricos hay que recordarlo hoy que estamos revisando este primer informe de gobierno. ¿Cómo olvidar que nuestro país fue impulsor del Grupo Contadora para llevar la paz en Centroamérica? Y con mucha objetividad y sin que nos gane el apasionamiento, hay que revisar el papel de este nuevo gobierno. El presidente refirió que la mejor política exterior es la interior. Y yo me emocioné con ese postulado. Y aquí quiero reconocer que este gobierno empezó actuando de buena fe. Porque, como todos recordaremos, teníamos el fenómeno de las caravanas de migrantes centroamericanos por nuestro país. Aquellos que hemos sido migrantes, yo me cuento entre ellos, y aquí tenemos
a la senadora Nestora, que ha sido migrante, al senador Toño, que también ha sido migrante, sabemos de qué estamos hablando. Cuando uno deja su patria, su hogar, su familia, sus seres queridos, y va a la aventura de llegar a un nuevo país, va con la incertidumbre de llegar sano y salvo. Esas caravanas de centroamericanos se reunían para poder llegar bien a su destino. Con los amigos centroamericanos que yo conocí en Estados Unidos, ellos se referían como una pesadilla pasar por nuestro país porque eran víctimas de la delincuencia. El origen de esas caravanas es protegerse y poder pasar por nuestro país con seguridad y que llegaran con bien a su destino. Y este actual gobierno, lo quiero reconocer, actuó como debía de actuar México, porque otorgaron visas humanitarias y eso no lo podemos escatimar. Sin embargo, reaccionó el vecino todopoderoso presidente de Estados Unidos y amagó a nuestro país con aplicar aranceles a muchos productos que evidentemente iban a descarrilar nuestra economía. Y creo que ahí empezó el hierro de nuestro gobierno actual. Cedimos esas presiones, claro, no era una disyuntiva sencilla, pero las acciones que se tomaron después no van con el espíritu de nuestro país. El utilizar la Guardia Nacional para no solamente contenerlos y que no entraran, sino detenerlos en una franca y clara violación a sus derechos humanos y que los metían y todavía están en estos centros de detención que está documentado que son centros de detención que no cumplen con las normas mínimas de la dignidad humana. Eso sí hay que señalarlo. Eso sí hay que señalarlo. Quienes hemos sido migrantes, me reivindico como uno de ellos, no puedo estar en esta tribuna y pretender que no pasa nada. Por supuesto. Y también aquí señalo, nuestra política en materia exterior para defensa de los migrantes en México, de México en Estados Unidos y en otros países, se tiene que revisar. En las últimas matanzas, masacres colectivas de Estados Unidos, ahí han muerto mexicanos. Se tiene que elevar la voz de nuestro país con firmeza y determinación para condenar esos hechos. Y algo que también nuestro país tiene que asumir como una responsabilidad, así como el presidente Trump está basando su campaña de reelección a partir de estas acciones contra nuestro gobierno, nosotros también le tenemos que exigir que detenga el flujo de armas de Estados Unidos a nuestro país, porque estos miles de mexicanos que mueren a diario son asesinados por balas y por armas de Estados Unidos. Reconozco a este gobierno de verdad esos gestos para otorgar a los inmigrantes centroamericanos, hermanos que pasan por el país. No es sencilla la situación actual frente a este vecino pendenciero y poderoso. Por eso, en este momento sirva para que este nuevo gobierno tenga nuestra confianza de Movimiento Ciudadano, para que recobre ese prestigio que a nivel internacional gozaba y todavía sigue gozando nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Cepeda.